Sofía Shukova nació en 1939 en el pueblo de Sviagino, región de Nizhny Novgorod. La mujer no recibió una educación adecuada y trabajó como peón prácticamente toda su vida. Sofía pasó por mucho dolor. Varios de sus hijos murieron muy pronto. Con el tiempo se mudó a Yabarovsk. Se instaló en PGT Berezovka, en un edificio de apartamentos en el segundo piso de la casa Neasteno 2, en el microdistrito del 40º aniversario de la Victoria. Antes de jubilarse, la mujer trabajó como peón en una planta procesadora de carne. Fuerte, robusta para su edad, Shukova tenía una voz chillona y ronca, por la cual los residentes de Berezovka la apodaron Sonka Sipataya, Sonka la Ronca. Allí Sofía se casó y tuvo 2 hijos, que, según los rumores, ambos encontraron trabajo en las fuerzas del orden. La tranquila pensionista vivió con su familia en las afueras de la ciudad durante muchos años, sin llamar la atención, hasta que el marido de Sofía murió en 2005. Se desconoce si el hombre fue un factor disuasorio o si su partida afectó tanto la psique de la mujer. Se volvió refunfuñona y constantemente se metía en altercados, amenazando a la gente con violencia, pero nadie se tomaba su locura en serio, y fue un error. Los conocidos notaron la frialdad de la mujer, la insensibilidad al dolor ajeno y la aversión a los animales domésticos. A Shukova también se le atribuye una inclinación al alcoholismo. Aunque otros vecinos no son tan categóricos en sus declaraciones, dicen que la anciana se cuidaba, salía a pasear al patio todos los días. Pero en 2005, la mujer cometió su primer crimen. El 14 de diciembre de 2005, una niña llamada Nastia Alexeenko regresaba de la escuela con su amiga. Las niñas llegaron a la casa de Nastia, se despidieron y se separaron. Nastia solo tenía que subir al segundo piso con sus abuelos, con quienes vivía durante los días escolares, pero nunca la esperaron. A las 13:30 el abuelo dio la alarma porque su nieta no había aparecido en casa. Al llamar a la amiga de la niña, el abuelo descubrió que la había visto por última vez cuando se despidió y una vecina mayor, Sofía Shukova, de 66 años, entró con ella en el portal. La pensionista una vez las regañó a ella y a Nastia por el ruido en el portal y las amenazó. «Les cortaré las manos y las cabezas». La familia de la niña desaparecida acudió a la policía. La fuga fue descartada de inmediato. Tenía buenas relaciones con sus familiares, la adoraban y nunca la castigaron severamente. Toda Berezovka buscó a Nastia Alexeenko, tanto la policía como los voluntarios. Todo el distrito estaba lleno de avisos de búsqueda. Varios días de búsqueda no dieron resultados y pronto los investigadores llamaron a Sofía Shukova para interrogarla. La pensionista conocía a Nastia bastante bien. La niña supuestamente la visitaba cuando su marido aún estaba vivo. Juntas dibujaban, tomaban té y la colegiala pedía no contarles a sus padres sobre sus visitas para que no la regañaran. La anciana añadió que después de la muerte de su marido, la niña nunca la visitó, pero se comunicaban cuando se cruzaban en la calle y en general su relación era de confianza. Y el día de la desaparición, Nastia iba por las escaleras delante de ella, pero unas niñas la llamaron y ella salió corriendo a la calle. Desde entonces la mujer no la ha visto. El relato pareció bastante coherente, pero los familiares de la niña desaparecida se alarmaron. La abuela de Anastasia sabía perfectamente que nunca había ido a visitar a Sofía Shukova y no podía entender por qué la vecina mentía sobre esto después de la desaparición de la niña. «Mi teléfono también estaba en los avisos de desaparición», dice la madre de la niña. «Hubo muchas llamadas. Alguien dijo que había visto a una niña parecida. Yo fui y verifiqué la información. Pero una llamada fue extraordinaria, recordé la voz, muy característica. Una mujer llamó, pero no la reconocí. Ella dijo que mi hija estaba viva y que todo estaba bien con ella. Me preocupé y fui a la policía. Determinaron que la llamada se hizo desde nuestro módulo de salchichas y que todos los empleados podían tener acceso a ese teléfono. Aproximadamente 2 semanas después,
A finales de diciembre de 2005, el misterio de la desaparición de Anastasia Alexeyenko fue revelado. La noche del 14 de diciembre, el día de la desaparición de Nastia, una de las vecinas salió a pasear a sus perros. Las mascotas llevaron a la dueña a la vuelta de la esquina de un edificio, donde vio trozos de carne fresca tirados debajo de los balcones. La mujer decidió que habían aparecido cazadores de perros en el vecindario y que la carne estaba envenenada, y se llevó a los perros por otro camino. Al regresar a casa, la mujer le contó a su madre sobre los extraños hallazgos y llamó a los operativos. Los patrulleros llegaron a la casa y solo encontraron manchas carmesí y restos de huesos. Los policías no les dieron mucha importancia y se fueron. Sin embargo, los agentes de la ley tuvieron que volver al tema de la carne en las calles de Berezovka muy pronto. El 27 de diciembre, un residente de Jabarovsk se detuvo cerca del basurero en la zona de Berezovka. El conductor salió del coche y vio una bolsa negra con carne ligeramente cubierta de nieve y decidió llevársela a casa para su perro. Pero más tarde el hombre se dio cuenta de que había traído algo horrible. En la bolsa había restos humanos. El hombre conmocionado se apresuró a informar del terrible hallazgo a la policía y contó en detalle dónde y cómo había encontrado la bolsa. El relato del hombre fue confirmado por su hermano y su esposa. La madre de Nastia Alexeyenko fue invitada a la identificación. Solo queda adivinar por lo que tuvo que pasar la mujer. Los fragmentos realmente pertenecían a su hija. Pronto todo Jabarovsk supo del cruel crimen, pero no se logró encontrar al culpable en ese momento. Poco a poco, la vida en Berezovka volvió a la normalidad y los residentes del pueblo comenzaron a recuperarse de los terribles acontecimientos de diciembre de 2005. En marzo de 2013, una pariente lejana, la pensionista Anastasia Mikheeva, de 77 años, llegó a casa de Sofía Shukova. La mujer vendió un apartamento en Jabarovsk por el que recibió 3 millones de rublos y pidió quedarse con Shukova durante varias semanas, después de lo cual planeaba mudarse a Moscú y vivir con su hija. Pero después de la mudanza, la comunicación con ella se interrumpió. La hija y la sobrina de la pensionista denunciaron su desaparición. Los investigadores reconstruyeron rápidamente el cuadro de la desaparición. El 9 de marzo de 2013, cuando la mujer dejó de comunicarse con sus familiares, la cartera llegó al apartamento de Sofía Shukova y le entregó la pensión a ella y a Anastasia Mikheeva. Los operativos decidieron interrogar a Sofía Shukova y ella dijo que su huésped, después de recibir la pensión, de repente recogió sus maletas y dijo que se iba a vivir con sus familiares a Primory. Shukova, sorprendida, supuestamente intentó detener a Mikheeva y le arrebató el bolso con documentos de las manos, pero ella se fue de todos modos. Según la dueña del apartamento, por la ventana vio cómo Anastasia Mikheeva se subía a un coche negro que se alejó en dirección desconocida. Este relato alarmó a la policía, ya que notaron pequeñas manchas de sangre en el papel pintado y el radiador, pero Sofía Shukova también tuvo una respuesta para esto. Discutí con mi pariente por su repentina partida. Le subió la presión, le sangró la nariz. Anastasia gesticulaba activamente y la salpicó por todo el apartamento. La versión no pareció muy convincente para los operativos, y la hija de Mikheeva también dijo que no tenían parientes en Primory. Los investigadores tuvieron que encontrar a la cartera de Berezovka y hablar con ella. Ella dijo que un mes después, cuando volvió a entregar la pensión a Sofía Shukova, la mujer le contó sobre la desaparición de su pariente. Pero la cartera no creyó sus palabras de que Mikheeva se había subido a un coche negro y se había ido, ya que las ventanas del apartamento de Shukova no daban a la carretera, sino al patio, donde no puede pasar un coche. Las atentas vecinas de la refunfuñona pensionista contaron que después de la desaparición de la pariente, Shukova comenzó a llevar su ropa y fragmentos de muebles al basurero, y cerca de los contenedores de basura los vecinos vieron una mancha carmesí. Tampoco esta vez se pudo incriminar a Sofía Shukova por el crimen. Fue interrogada como testigo, pero no fue detenida.
Por el pueblo se extendieron rumores que se apagaban y se encendían después de cada nuevo hallazgo terrible sobre un maníaco, y no uno simple, sino un caníbal. Pasaron los años, el segundo crimen ya se estaba olvidando y el culpable no fue castigado. Otra pérdida de vida sacudió Berezovka en enero de 2019. Esta vez la víctima fue el barrendero Vasily Shliaktich, de 62 años, originario de Ucrania. Su conviviente echó al hombre de casa, y Vasily pidió quedarse temporalmente con una conocida a cambio de un alquiler de 10.000 rublos. Para gran pesar del hombre resultó ser Sofía Shukova. La pensionista amablemente aceptó acogerlo, y el 28 de enero el hombre desapareció. La desaparición se descubrió cuando el barrendero no apareció en el trabajo durante varios días, y esta vez la policía rápidamente identificó a la sospechosa. Los vecinos que vivían en la planta baja debajo del apartamento de Sofía Shukova contaron a los operativos que alrededor de las 2 de la mañana del 29 de enero se despertaron por golpes sordos que venían del apartamento de arriba. Según los vecinos, Shukova a menudo hacía reparaciones. Blanqueado, papel pintado nuevo. Antes asociaban los ruidos extraños por la noche con las reparaciones, pero esta vez reconsideraron su opinión. Los golpes eran pesados, como si estuvieran golpeando con algo parecido a un hacha, y estaban acompañados de gemidos masculinos, seguidos de golpes aún más fuertes. Un tiempo después se escuchó a Shukova fregar el suelo. El hombre incluso quiso ir a la vecina ruidosa y quejarse por el ruido en mitad de la noche, pero su esposa lo disuadió, por lo que el hombre se alegró mucho más tarde. ¿Y si hubiera ido allí cuando ella estaba cortando a su víctima? Ella también podría haberme golpeado con un hacha. Ahora estaría acostado. Qué bien que mi esposa no me dejó ir, contó el hombre asustado. Esa misma mañana, estos mismos vecinos se encontraron con la pensionista, que caminaba por el patio hacia los contenedores de basura con una bolsa bien llena. Esa misma noche se escucharon de nuevo golpes sordos en el apartamento de arriba como si estuvieran cortando algo. Un día después, 2 escolares encontraron restos cerca de la tubería de calefacción. Los investigadores tuvieron que correlacionar rápidamente la desaparición de Vasily Shliaktich, el relato de los vecinos y el hallazgo. La exconviviente del barrendero identificó al fallecido y Sofía Shukova fue detenida. Cabe señalar que la mujer era físicamente muy fuerte, tanto que pudo resistirse a 5 agentes de policía durante la detención. ¿Por qué sorprenderse? Ya en edad de jubilación, durante las reparaciones, la mujer sacó ella misma los radiadores de hierro fundido de la calefacción central de su apartamento. Comenzó el registro del apartamento. Los investigadores encontraron muchos fragmentos de sangre, incluso en la hoja del hacha y las sierras. La pensionista negó su culpabilidad de todas las formas posibles y declaró que no conocía a Shliaktich. Solo lo había visto beber en público hacía unos días. El ruido se debía a que la pensionista no podía dormir y estaba cortando huesos para el borscht con un hacha, y la sangre era de la pariente que se había ido hacía 7 años, Anastasia Mikeva, la que había desaparecido. Esta vez sus relatos no ayudaron a Shukova a permanecer en libertad. Fue enviada a un centro de prisión preventiva bajo sospecha de la muerte de Vasily Shliaktich. Unas semanas después de su arresto, la anciana ofreció su versión de lo que sucedió en su casa la noche del 29 de enero. Según su relato, la noche anterior, Vasily Shliaktich había venido a su casa con otro hombre y le había pedido tomar té. Ella amablemente los invitó a pasar, después de lo cual los hombres abusaron de ella. El conocido de Shliaktich huyó y ella intentó echar al barrendero, pero él se resistió. Fue entonces cuando ella lo golpeó con un hacha. Mientras la mujer testificaba, la investigación no se detuvo ni por un minuto, y los agentes de la ley se dieron cuenta de que los crímenes cometidos en Berezovka podrían estar relacionados, ya que el nombre de Sofía Shukova aparecía en todos ellos. Los testigos pasaron por interrogatorios adicionales sobre todos los crímenes anteriores y se llevó a cabo un registro más exhaustivo en el apartamento de la mujer sospechosa,
durante el cual se encontraron otros rastros de sangre debajo del linóleo. El examen forense mostró que pertenecía precisamente a aquella pariente lejana que supuestamente se había ido a Primori. Mientras tanto, a la sospechosa no le gustaba el centro de prisión preventiva. En febrero la colocaron en una celda donde ya había 2 reclusas. Al principio, Shukova intentó convencerlas de que querían culparla por la muerte del barrendero, pero pronto, al socializar con las mujeres, la pensionista se sinceró y les contó a sus compañeras de celda cómo había matado a Vasily Shliaktich y Anastasia Mikeva, arrojando los restos en partes. Pero la confesión más terrible fue la historia sobre la niña Nastia Alexeenko. La mujer admitió haber arrojado los restos desde el balcón para que los perros se los llevaran. Las compañeras de celda informaron inmediatamente a los investigadores. Pronto, la propia pensionista confesó su culpa, contando en detalle las circunstancias y las razones de cada crimen. Se mostró todo, desde cómo se infligieron los golpes a las víctimas hasta dónde se arrojaron las partes. Sin embargo, unos meses después, intentó retractarse de sus palabras, alegando que había firmado las confesiones bajo presión. Pero para entonces, los investigadores habían reunido suficientes pruebas para afirmar con confianza: Shukova era la culpable en los 3 casos. Durante el juicio, la abuela sedienta de sangre se reía y se burlaba constantemente de la madre de su primera víctima, Nastia Alexeenko. Buscamos en todo el distrito, todos los sótanos, examinamos cada metro de la ciudad y resultó que la respuesta estaba muy cerca, al lado. Shukova me miró a los ojos con calma. Nadie podía pensar en ella entonces, y yo no he tenido un día de paz en todos estos 15 años. Al principio, ella dijo que discutió con ella por conversaciones en voz alta en el portal, y luego testificó, donde contó cómo arrastró a su hija a su apartamento por la nuca, como ella misma lo expresó. Contó cómo la golpeó en la cabeza cuando estaba de espaldas a ella y todos los demás detalles terribles. Contó la madre de Nastia, Natalia Alexeenko. Debido a lo que experimentó, incluso durante el juicio, la mujer comenzó a tener problemas de salud. Adelia Vergasova, investigadora principal del Departamento de Investigación de casos especialmente importantes de la Dirección de Investigación del Comité de Investigación de Rusia para el territorio de Khabarovsk, se ocupó de la investigación de la muerte de Shliaktich y dijo que Sofía no fue detenida antes, porque en el momento de los 2 primeros crímenes no había motivos para creer que estuviera involucrada. Pero con la aparición de nuevas pruebas y teniendo en cuenta las confesiones de la propia pensionista, las autoridades no tuvieron dudas sobre su participación en estas tragedias. Las razones de los asesinatos de Mikeva y Shliaktich fueron disputas domésticas y con Nastia Alexeenko, altercados que habían ocurrido anteriormente debido al ruido. La niña molestaba a la anciana con sus carreras y juegos con sus amigas. Después de sus actos criminales, la pensionista empacó los restos en bolsas y los arrojó, ya sea a los contenedores de basura cerca de la casa o en varios rincones de Berezovka. El examen psicológico y psiquiátrico forense declaró a la pensionista cuerda y, según la conclusión de los expertos, cometió todo conscientemente. En general, las razones de las tragedias eran insignificantes, lo que correspondía al carácter irascible de la mujer. La mujer no estuvo involucrada en otros crímenes además de estos 3, como aseguraron posteriormente los investigadores. Durante el juicio, la abuela a menudo insultaba a los testigos y se reía a carcajadas de lo que estaba sucediendo, enfatizando que no le importaban los sentimientos de los demás y que no se arrepentía en absoluto de sus acciones. A menudo interrumpía a los participantes en el proceso gritando «¡No mientas!» y les hacía comentarios sarcásticos. A la conviviente del barrendero Vasily Shliaktich, Natalia, le ordenó en voz alta que cerrara la boca. Durante el juicio, cuando Natalia hablaba sobre el difunto, el estado de ánimo de Shukova cambió drásticamente para mejor. Al principio sonrió y luego se rió a carcajadas. Cuando era demasiado fuerte, se cubría la boca con la palma de la mano. La conviviente de Vasily dijo que él había venido de Ucrania. Era una persona receptiva,
amable y trabajadora con un defecto. Le gustaba beber. Una borrachera en enero de 2019 fue la causa de la disputa, después de la cual Natalia lo echó de casa. Le dije entonces: si bebes, no podemos tener nada en común. Si lo dejas, iré yo misma por ti. Fue entonces cuando él alquiló temporalmente una habitación a Shukova. Una semana después, fue a casa de Natalia a recoger sus cosas y dijo que estaba alquilando una habitación con una abuela que dice palabrotas. Él dijo: viviré con ella hasta finales de enero y me iré. Me están estresando allí. Le pregunté: ¿quién te estresa, Vasya? Los niños, los nietos. Él no dijo, pero al final me di cuenta de que estaba hablando de esta única persona. Vasily, según su conviviente, quería irse a Ucrania y estaba ahorrando dinero. Iba a visitar a Natalia después de su paga de enero, pero en cambio desapareció y su teléfono estaba apagado. Shukova supuso que Shliaktich le había negado el sexo a su esposa y luego le sugirió que se fuera a los 4 vientos. Sofía Shukova se enfermó de COVID-19 en 2020. Fue llevada bajo escolta al hospital de la ciudad neutro número 10 de Khabarovsk, donde la mujer murió el 29 de diciembre a la edad de 81 años por complicaciones causadas por la infección por coronavirus. No llegó a escuchar el veredicto del tribunal. Sofía Shukova es la asesina en serie más vieja y fría de la historia de Rusia y la URSS. Mientras estuvo en el banquillo de los acusados y hasta su último aliento, no mostró el más mínimo arrepentimiento. En el año que duró el juicio, la pensionista de Berezovka ganó, sin exagerar, fama mundial. La abuela destripadora rusa, Russian Granny Riper. Así la apodaron los tabloides de Gran Bretaña y Estados Unidos, que, al igual que los medios rusos, siguieron su caso. El 19 de enero de 2021, el Tribunal Regional de Khabarovsk puso fin a la historia de la asesina en serie Sonka Sipataya. Fue declarada culpable póstumamente. En cuanto a sus hijos, los hombres querían tener la menor relación posible con su madre, y solo uno de ellos apareció en el proceso judicial. El tribunal declaró a la acusada culpable de un triple episodio de homicidio, incluyendo un menor. Parte 2, artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa. Los crímenes en serie no son comunes en la práctica de las fuerzas del orden. Por lo general, los hombres cometen crímenes de este tipo. La historia conoce muy pocas mujeres maníacas. Pero en los patios y en las cocinas se contarán en voz baja las historias de terror sobre Sonka Sipataya, afirmando que tiene 3 vidas perdidas en su conciencia. Dirán que la asesina en serie más vieja del mundo no vivía en algún lugar de Estados Unidos, sino en un pequeño pueblo de Berezovka, cerca de Yabarovsk. Déjennos un comentario con su opinión. ¿Qué piensan sobre este espeluznante crimen? Y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse más historias como esta.